Buenos días, para esta es la tutoría 8. eh, Vamos a ver lo que son velocidades y aceleraciones angulares. Prácticamente todos son del capítulo 16 y voy a tratar de ser lo más claro posible. Estos ejercicios en sí no tienen mucha dificultad. Lo que sí hay que hacer es un poco ordenado y llevar paso por paso para poder aplicar cada valor en cada ecuación. En este ejercicio lo que nos preguntan son velocidades y aceleraciones lineales. Entonces lo primero que se debe hacer es partiendo desde el punto A, que es donde me dan todas las variables, digamos, las aceleraciones y las velocidades. Partiendo desde acá encontramos lo que es la velocidad y la aceleración del punto B. Y ya después de encontrar la velocidad y la aceleración del punto E, nos dirigimos hasta el punto C. Entonces, partiendo con esta ecuación, entonces yo digo la velocidad de este punto va a ser la velocidad del punto A más la aceleración angular, que ya me la dan, multiplicado, esto es producto cruz, por el radio que hay de A hasta B. Entonces lo que podríamos hacer prácticamente es nada más sustituir valores. Entonces estamos buscando la velocidad B. Entonces ya este punto, la velocidad A, va a ser fija. Ese punto A está fijado a la pared. Entonces esta velocidad A va a ser cero. Entonces esta velocidad B va a ser igual a la velocidad angular de la barra AB, que ya me la dan. Es 4 radianes entre segundo. Entonces digo 4 radianes, que esto va en sentido K. Esto lo multiplicamos por el radio de B con respecto a A. Entonces saliendo desde A para para el eje X, entonces aplicamos 0.5 coseno de 45. Entonces acá sería 0,5 coseno de 45. Y para lo que es el eje J, entonces sería prácticamente lo mismo, nada más que con seno. Entonces aquí lo sumamos, ya que va hacia arriba, entonces es una distancia en signo positivo. Aplicamos 0.5 seno de 45. Acá prácticamente lo que necesitamos hacer es hacer la multiplicación. Entonces la velocidad B va a ser igual a 1.45 en J menos 1.45 en I. Entonces estos números de 1.45 en J en I, lo que hace es nada más multiplico 4 por 0.5 coseno de 45, K positivo cruz I, lo que hace es que me da J positivo, y K cruz J me da menos I. Entonces aquí ya encontramos la velocidad del punto E. Ahora lo que nos falta es la aceleración. Entonces aplicando la fórmula de aceleraciones, nada más nosotros podemos decir la aceleración del punto E va a ser igual a la aceleración angular, que ya nos la dan, de esta barra AB, cruz el radio, este radio se lee partiendo desde A hasta llegar al punto E.
y le restamos la velocidad angular al cuadrado y esto lo multiplicamos por el radio. Recordemos que eso es un punto, es una multiplicación normal. En este caso es un producto cruz, entonces acá sí tengo que tomar en cuenta la dirección de la aceleración angular y la del radio. Entonces acá ya nos dan la aceleración de esta barra AB, que sería 6 radianes en sentido positivo. Entonces nada más sustituimos valores. Entonces digo 6 radianes, que esto va en sentido K, cruz el radio. Entonces nada más hacemos para el sentido en I va a ser 0,5 coseno de 45. Y para el sentido J sería el 0,5 seno de 45. Después le restamos lo que es la velocidad angular, que van a ser 4 radianes en 3 segundos. Esto lo elevamos al cuadrado y hacemos un producto punto en lo que es el radio. Entonces acá ya lo que hice fue multiplicarlo por lo que son los vectores del radio. Entonces el vector en I y el vector en J. Esto recordemos el producto punto. Entonces al final la multiplicación de todo nos va a dar la aceleración de B va a ser igual 12.12 en J y menos otros 12.12 en I. Aquí este K cruz I me va a dar J y K cruz J me da menos I. Entonces recordemos que en la tutoría pasada habíamos visto como un pequeño círculo que nos facilita estas multiplicaciones. Entonces acá lo estoy haciendo. Entonces cuando yo tengo K por I, entonces yo lo que hago es seguir la dirección. Entonces K por I me da J positivo o negativo. Entonces si yo estoy en sentido a favor de las flechas, va a ser sentido positivo. Si yo digo K cruz J, me va a dar I, pero este sentido va a ser negativo, ya que yo estoy yendo en contra de las flechas. Entonces este circulito lo podemos aplicar a cualquier producto cruz. Después de ese paso, lo que hacemos es hacer la multiplicación de la velocidad angular por el radio. Entonces este 4 al cuadrado me da 16, lo multiplico por 0.5 coseno de 45 y me da menos 5.65. Esto en sentido I, 5.65 en I, y después otros menos 5.65 en J. Y al final la respuesta, haciendo I con I y J con J, esta respuesta lo que nos va a dar es menos 7,77 en I y menos 3.53 en J. Entonces ya en este punto ya tendríamos la velocidad y la aceleración del punto E. Entonces ya he encontrado estos dos puntos, ya después podemos encontrar en el punto C. Bueno, en este caso ya ahora lo que hice fue transcribir las respuestas acá en verde para ahora proseguir al punto C
y ya tener estas respuestas acá, porque estas también las vamos a necesitar para este otro procedimiento del punto C. Entonces ya acá lo que hice fue transcribir la fórmula. Entonces digo que para la velocidad B va a ser igual a la velocidad en el punto B más la aceleración angular, producto cruz, el radio que hay saliendo desde B hasta el punto C. Entonces esta velocidad B la sustituimos, sería 1,45 en J menos 1,45 en I Ahora, este valor de la velocidad angular de B a C no lo tenemos, entonces simplemente va a quedar como una incógnita. Entonces lo que hacemos es sumar W BC, que esto tiene una dirección en K positiva, y lo dejamos por el producto cruz del radio saliendo desde B hacia C. Entonces sería en el sentido X, sería 1 metro coseno de 60. Y en el sentido J sería menos 1 sen de 60. Ahora, para este otro paso, entonces lo que hacemos es separar lo que son las I con las I y la J con la J. Entonces, en este caso, realizamos esta multiplicación de acá. Entonces, este es un producto cruz. Entonces, K cruz I me va a dar J, y K cruz menos J me va a dar I. Entonces, lo que hacemos es nada más realizar estas operaciones y a la misma vez separamos. Entonces yo digo, en el sentido I, lo que me va a quedar sería menos 1,45 más 0.866. Entonces queda igual, la incógnita WC va a quedar acá, y ahora lo que hacemos es separar lo que está en J. Entonces me va a quedar 1,45 en J más 0.5 WPC y esto, la forma de resolverlo sería donde yo diga que sería de despejar esta W de acá. Entonces cuando yo despeje esta W me va a quedar menos 1,45 dividido entre 0.5. Y esto va a ser menos 2,82. En sentido negativo, lo que sería acá. Y ya con este valor de WC ya puedo ir a encontrar la velocidad, ya podría encontrar la velocidad en el punto C. Nada más sustituimos, y de acá
me dice que la velocidad c va a ser igual a menos 3.85. En un sentido y. Porque recordemos que esta barra solamente se puede mover en un sentido y, ya sea negativo o positivo. Entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué yo no despejé esta WC de I? Porque en I no tengo otra componente. La única componente, digamos, en este eje se va a mover solamente eh, para la derecha o para la izquierda. En el sentido J, yo tengo aquí un valor de 0 en el caso de una velocidad hacia arriba o hacia abajo, porque este mismo collarín tiene una guía. Esta guía no deja que él mismo se desplace hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo siempre despejo desde J, donde él no se mueve. Entonces cuando yo despejo WC del eje J, obtengo el valor de 2.82 de la velocidad angular, y ya con este 2.82 lo sustituyo en la velocidad de c y ya encuentro la velocidad de c en el sentido y. Entonces lo que voy a hacer es colocar los valores acá. Entonces ya con los valores de la velocidad angular de B a C y la velocidad de C encontradas, lo único que nos faltaría encontrar sería la aceleración de C, ya que la velocidad de C ya la encontramos. Entonces las dos cosas que nos preguntan es la velocidad y la aceleración. Entonces ya con la velocidad ya encontrada solo nos quedaría la aceleración. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Entonces en este caso lo único que hice fue reescribir la fórmula. Yo sé que este collarín va dirigido hacia el lado izquierdo. Él se va a mover en esta misma dirección. Entonces yo desde una vez que voy a reescribir la fórmula, indico que va en sentido negativo la aceleración. Entonces ya con todo esto lo único que tenemos es sustituir valores. Acá ya con todos estos valores encontrados, lo que hago prácticamente es nada más aplicar la fórmula y solucionar para la incógnita de la aceleración. Entonces la aceleración B ya la habíamos encontrado, entonces nada más sustituyo, va a ser menos 7.77 en I y menos 3.53 en J. Después me va a quedar la incógnita de la aceleración angular de B a C y aplico el producto cruz con el radio de C a B. Entonces acá multiplicamos por el radio, que en este caso va a ser 1 coseno de 60 este va a ser en sentido y menos 1 seno de 60 en sentido J. Después aplicamos la resta de la velocidad angular de B a C, que este va a ser menos 2.82 y este radio va a ser el mismo, va a ser 1 coseno de 60 en J en I
Y a esto le restamos 1 sen de 60 para el sentido J. Entonces ya con todos los valores sustituidos, lo único que hago es resolver. Entonces todas estas multiplicaciones las voy aplicando. Nada más hago K cruz I me da J, y K cruz J me da menos I y otro menos que tengo de acá del menos 1. Entonces me quedaría en I, y todos estos pasos los voy realizando. Entonces para este otro paso lo que voy a hacer es adelantar este paso y presentarles más o menos cómo va quedando. Entonces en este paso ya adelantado, lo que hice fue hacer la multiplicación de la incógnita de la aceleración angular, y multiplico normal, lo que es el 2.82 al cuadrado, por el eje Y y por el eje J. Entonces en este caso recordemos que acá no aplicamos producto cruz, es una multiplicación normal. Este 2 se va a ir cuando lo elevamos al cuadrado, entonces este siempre me va a quedar negativo, pero este negativo ya lo tenemos que tomar en cuenta, ya este es de la fórmula. Entonces acá todo nos va a quedar en sentido I y J. Lo único que hago es ordenarlo para poder resolver las incógnitas que me queden en el sentido I y en el sentido J. Entonces en este paso siguiente lo que vamos a hacer es ordenar los dos ejes. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces en este paso prácticamente lo que hice fue nada más ordenar en dos renglones, uno para el eje Y y el otro para el eje J. Entonces acá tengo una ecuación, bueno, tengo dos ecuaciones y tendría dos incógnitas. Entonces simplemente en ese eje J puedo resolver para la aceleración angular BC. Entonces nada más paso el 6.88 al otro lado del igual y dividido entre 0.5, que esto me daría menos 6.67. Y ya obteniendo lo que es la aceleración angular, esta la sustituimos en el eje Y y ya podríamos resolver para obtener la aceleración de C. Entonces nada más sustituyendo este en el eje Y, despejamos para la aceleración de C, va a ser 17.5. Entonces este sentido nos dio positivo, ¿verdad? Entonces lo que supusimos al principio de que iba a ir en sentido contrario está correcto, porque nosotros al principio este signo que colocamos acá lo que nos indica es que la aceleración va hacia la izquierda. Entonces el resultado lo obtuvimos de manera positiva. Entonces ese positivo lo que nos dice es que está supuesto de buena manera, porque si este resultado de 17.5 nos diera negativo, lo que nos está diciendo es que el sentido que nosotros consideramos está erróneo, o sería hacia el otro sentido. Bueno, para este segundo ejercicio lo que nos preguntan es la aceleración en el punto C. Entonces lo primero que debemos hacer es empezar desde el punto A. Entonces encontramos la velocidad de B y la aceleración, y después encontramos la velocidad de C y la aceleración igualmente. Acá en este punto C no vamos a tener la misma cantidad de incógnitas con la de ecuaciones. Entonces después necesitamos empezar desde el punto D. Este método es igual al de la tutoría pasada, que yo les expliqué que debíamos empezar desde el punto A, y después empezábamos desde el punto D para así poder igualar la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones. Igual ahí lo vamos a ir resolviendo paso por paso.
Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar la velocidad en B. Entonces, en este punto, nada más nosotros decimos que la velocidad de A es 0, porque A es, en este caso, como una pared. Entonces, yo digo la velocidad de B va a ser igual a la velocidad angular AB, que ese valor ya me lo dan, me están diciendo que es de 4 radianes. Entonces la velocidad angular sería de 3 radianes sobre segundos. En este caso es una velocidad negativa porque va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces va a ser menos 3 en dirección K, y eso lo multiplicamos por el radio, que es saliendo desde el punto A hacia el punto B, que eso sería un metro positivo en sentido Y. Entonces esto lo multiplicamos por 1 en I. Entonces, aplicando el producto cruz, K cruz I, me dice que es J. Pero como tenemos un negativo en el 3, nos da menos 3J. Entonces, recordemos que esta parte del producto cruz es I, J y K en sentido antihorario. Entonces, lo único que debemos hacer es seguir la dirección antihorario. Entonces, si a mí me dicen K cruz I, entonces me va a dar J. Si tengo un negativo, entonces me va a dar menos J. Únicamente lo que muevo es el negativo. Entonces, ya con la velocidad podríamos encontrar la aceleración. Entonces, en este caso, yo sé que la aceleración de A va a ser 0 porque es una pared, digamos, en ese punto no tengo aceleraciones. Entonces, simplemente digo, la aceleración de B va a ser igual a la aceleración angular, que es de menos 6 en sentido K, producto cruz el radio, que en este caso sería 1 en I, 1 metro en I. Y a eso le estaríamos restando la velocidad angular al cuadrado, que esta velocidad al cuadrado sería menos 3. Y lo multiplicamos por el radio, que igualmente sería un metro en sentido I. Entonces, resolviendo acá, me daría que la aceleración en B la aceleración en B va a ser igual. Entonces acá tenemos K cruz I me da J y un negativo, entonces me daría menos 6 en J. Y aquí menos 3 a menos 9 en sentido I. Entonces esta es la aceleración del punto E. Entonces lo que podemos hacer es colocar la respuesta por acá para llevar estas aceleraciones y estas velocidades que vamos encontrando, llevarlas para el siguiente paso. Ahora con la velocidad las velocidades y las aceleraciones encontradas, lo que hacemos es irnos para el punto C, partiendo desde el punto B. Entonces en este caso ya tenemos la información necesaria en el punto B, ahora nos vamos para el punto C. Entonces nosotros decimos la velocidad del punto C es igual a la velocidad del punto E más la aceleración, la velocidad angular PC cruz el radio que tenemos partiendo desde B hasta C. Entonces ya nada más necesitamos encontrar esta velocidad. Entonces nosotros decimos
que la velocidad c va a ser igual a la velocidad b, ya la encontramos, es menos 3 en j. Entonces nada más decimos menos 3 en j más la velocidad angular de esta barra, que eso va a ser una incógnita, WC, nos va a dar que es menos 0.5 en I porque estamos en el punto B. Entonces, estando acá en B, nos tenemos que mover en sentido negativo, en I. Y en J nos estaríamos moviendo hacia arriba 1 metro. Entonces acá va 1 metro positivo. Esto sería en J. Entonces me va a quedar que es la velocidad C. Va a ser igual menos 3 en J por 0.5. Entonces acá ponemos escribir 0.5 WC. ¿En qué sentido? Entonces WC va a ser K. Entonces este es K. K cruz I me da J y un negativo que tengo me da menos J. Entonces aquí sería menos 0,5 WBC en sentido J negativo. Entonces igual para esto, entonces acá sería 1 metro multiplicado por la velocidad angular BC. Entonces eso sería K cruz J me da menos I. Entonces acá escribimos menos I. Entonces esta aceleración, esta velocidad me va a quedar así. Porque ya no tengo ya esta velocidad angular es una incógnita. Ahora lo que yo puedo hacer es encontrar la velocidad de C partiendo desde el punto D. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo digo, la velocidad C es igual a la velocidad en D más la velocidad angular DC por el radio que hay partiendo desde D hasta C. Entonces nada más aquí sustituimos. Entonces yo digo, la velocidad C va a ser igual a la velocidad de esta velocidad, va a ser 0 porque está pegado a esta pared. Y la velocidad angular de C no la sabemos. Entonces nada más escribimos, hacemos el producto cruz. Entonces va a ser W DC producto cruz, el radio. ¿Qué radio hay desde D hasta C? Va a ser menos 0.5 en J. Entonces hacemos esta multiplicación. Entonces la velocidad C va a ser igual 0,5 WPC DC en el sentido K cruz J. Entonces K cruz J me da menos I y otro negativo que tengo va a ser I. Entonces ya tengo dos velocidades, que es la de la velocidad partiendo desde el punto D y partiendo desde el punto B. Entonces lo que hago es igualarlas y resolver para cada dirección. Entonces yo digo, igualando las dos velocidades, entonces PC va a ser igual a la velocidad de C. Entonces, toda la información en I va a ser igual a
0.5 W de C. Y eso va a ser igual a menos W BC. Entonces ya aquí tenemos la dirección I. Entonces ahora igualamos para la dirección J. Entonces en la dirección J va a ser, en este caso no tenemos nada. Partiendo desde D, no tengo nada en J. Entonces yo digo 0 va a ser igual a menos 3 menos 0,5 W BC. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces igualmente puedo despejar directamente acá WC y voy a encontrar una incógnita. Entonces de aquí WC va a ser igual a menos 6. Encontrando la velocidad BC, nada más sustituimos acá en esta otra ecuación y aquí sustituimos y me da que la velocidad angular DC es de 12 radianes entre segundos. Entonces la velocidad angular DC es igual a 12. Entonces estas velocidades angulares las vamos a necesitar para encontrar la aceleración de este punto. Entonces igualmente los voy a copiar a cada lado para seguir con las aceleraciones. Entonces ya escritas las velocidades, lo que voy a hacer es borrar para seguir con las aceleraciones. Entonces para estos valores de la aceleración de C, simplemente lo que voy a hacer es sustituir. Entonces yo digo que la aceleración de C va a ser igual a la aceleración de B, que esa ya la habíamos encontrado. Va a ser menos 6 en J, menos 9 en I, más la aceleración angular de BC. En este caso, nos va a quedar como incógnita. Entonces nosotros podríamos hacer la multiplicación de una vez, pero en este caso lo que voy a hacer es señalar la multiplicación. Entonces me va a quedar, tengo lo que es 0.5 en negativo en X. Entonces va a ser así, 0,5 por la aceleración angular BC entonces 0.5 en este caso es menos I y la aceleración la tomamos como K. Entonces K cruz I me da J y tengo un negativo, entonces me va a dar menos 0,5 por la aceleración de BC en J. Y hacemos lo mismo para la otra componente del radio, que en este caso va a ser 1 metro en J, producto cruz K. Entonces nos va a dar menos I. Entonces quedaría como menos 1 por la aceleración angular de BC en componente I. Y le restamos la aceleración angular al cuadrado, que en este caso la aceleración angular es de 6 al cuadrado, bueno, menos 6 al cuadrado. Y lo multiplicamos por el radio que hay desde B hasta C, que es menos 0,5 en I
y 1 en J. Entonces ya tenemos acá lo que es la aceleración en C. Ahora para este caso, tengo dos incógnitas, que sería la aceleración de C y la aceleración angular BC. Entonces ya entramos por B hasta el punto C. Ahora necesitamos entrar desde el punto D hacia el punto C para lo que sería la aceleración. Entonces, entrando por el punto D, yo voy a decir que la aceleración de C va a ser igual a la aceleración de B, de D, más la aceleración angular. Este sería DC, producto cruz, el radio que hay, DC, saliendo desde D, menos la aceleración angular, la velocidad angular, DC al cuadrado por el radio que hay desde D hasta C. Entonces para este caso nada más lo que hacemos sería ir sustituyendo los datos que tenemos. Entonces esta aceleración de D se me va a hacer 0. Entonces yo digo que la aceleración de C va a ser igual a 0.5 por la aceleración angular de C. Entonces en este caso estos 0.5 van en menos J y la aceleración va en K. Entonces K cruz J me da I y tenemos un negativo, me da menos I. Entonces en este caso tengo menos J que es del 0.5 y K que es de la aceleración angular. Entonces K cruz J me da I. En este caso tengo K en dirección K, que es de la aceleración angular, y 0.5 que es de menos J. Entonces yo digo K cruz J me da I negativo y otro negativo me daría I positivo. Entonces esto sería, solo tengo en esta barra solo tengo 0.5 en la dirección J. Entonces ahora nada más nos queda restar la velocidad angular de DC, que eso ya lo habíamos encontrado, que en este caso era de 12 radianes entre segundos. Entonces va a ser 12 al cuadrado por el radio, que este radio va a ser de 0,5 en menos J. Acá le ponemos el negativo. Entonces, ya si tomamos en cuenta estas dos aceleraciones, entonces ya estoy entrando por el punto B y por el punto D. Entonces, igual que las velocidades, yo las voy a igualar para poder tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces yo digo que en el sentido I voy a tener menos 9 menos la aceleración angular PC más 18, que estos 18 sería 6 al cuadrado por 0,5. Y esto lo igualamos a todo lo que tenga I en la otra aceleración partiendo desde el punto D, que va a ser igual a 0.5
por la aceleración angular de C. Entonces ya tenemos todo para la componente Y. Ahora igualamos para la componente en J. Entonces en este caso sería menos 6 en J menos 0,5 por la aceleración angular de C y menos 36, que esto sale del 6 al cuadrado por 1. Y todo esto lo igualamos a la componente en J de la velocidad saliendo desde D, que esto sería igual a menos 12 al cuadrado por menos 0,5, que esto va a ser de el radio. Entonces, despejando desde I, entonces despejando desde J, yo acá voy a tener que la aceleración angular de C va a ser igual a 228 radianes entre segundo al cuadrado. Y ya con este valor lo que hago es sustituir en la ecuación de la componente I y obtendríamos que la aceleración angular de C nos va a dar 474. Y todas estas dos aceleraciones son en radianes entre segundo al cuadrado. Entonces, recapitulando un poco, lo que hacemos es encontrar las velocidades del punto B y después encontramos las del punto C. Para las velocidades necesitamos entrar por B y por D para igualar la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones. Ya obteniendo todas las velocidades angulares, entonces procedemos a encontrar las aceleraciones. Entonces de igual manera necesitamos entrar por B y después entrar por D, igualando las dos aceleraciones en C. Entonces igualando en C vamos a tener que toda la cantidad de incógnitas y de ecuaciones se nos va a igualar para poder encontrar todas las aceleraciones. Entonces, dicho de otra manera, para que no me queden las cantidades de incógnitas indefinidas, entonces sacamos otra ecuación entrando por D y entonces así se podría resolver. Entonces al final el resultado que nos están pidiendo es la aceleración angular de C. Entonces sería 474 radianes entre segundo al cuadrado. Entonces, para este otro caso, lo que nos están preguntando es la aceleración angular del eslabón AB. Ya teniendo en cuenta los datos del eslabón CD. Para este caso es el mismo método. Primero encontramos los datos del punto C y después buscamos los datos del punto B. En el punto B vamos a tener que encontrarlo desde C y desde A. Entonces, igual el mismo método es lo mismo. Entonces, desde C necesitamos encontrar B y desde A necesitamos encontrar B. Entonces, en este caso, cuando nosotros encontramos desde C y de A,
se nos van a igualar las velocidades de B. Entonces ya cuando se nos igualan las velocidades, podemos despejar para encontrar las incógnitas. Entonces va a quedar que en este caso, comenzando para C, entonces la velocidad de C va a ser igual a 2 radianes en el sentido K, producto cruz 0,9 en J, que esta velocidad de B, la velocidad de C, nos va a dar menos 1.8 en I. Entonces ya encontrada la velocidad de C, seguimos con las aceleraciones. Entonces para la aceleración del punto C, esta aceleración D se nos va a eliminar. Nos quedaría que la aceleración de C va a ser igual a la aceleración angular, que en este caso va a ser de 4 radianes en el sentido menos K. Y esto lo multiplicamos por el radio que hay desde D hasta C, que va a ser 0.9 en el sentido J. Y le restamos la velocidad angular, que es de 2 radianes, entonces 2 al cuadrado, por la distancia o el radio que hay saliendo desde D hasta C, que es de igual manera 0,9 en J. Entonces esta aceleración nos va a quedar 3.6 en I y menos 3.6 en J. Entonces ya he encontrado la velocidad de C y la aceleración. Entonces voy a escribirla por acá para tomarla en cuenta a la hora de sacar la velocidad de B partiendo desde C. Entonces la velocidad de C y la aceleración también. Entonces ya con estas, con la velocidad y la aceleración del punto C, lo que voy a hacer es borrar para seguir con el punto B. Entonces para el punto B, de igual manera, con estos datos, eh, encontramos para B por los dos lados. Entonces ya sustituido los valores en las fórmulas, lo único que tengo que hacer es sustituir datos. Entonces yo digo que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de C. Esta velocidad ya la encontramos, que nos da menos 1.8 en I. Entonces esto menos 1.8 en I más la velocidad angular de la barra CB, que esa no la conocemos. Entonces me va a quedar como incógnita. Entonces va a quedar WCB, producto cruz, el radio que hay saliendo desde C hasta el punto E, que va a ser de menos 0,6 en I y menos 0,6 en J. Entonces, aplicando el producto cruz, obtenemos que la velocidad en B va a ser igual a menos 1.8 en I menos 0,6 WCB más 0,6 WCB
en dirección y. Ahora ya con esta velocidad de v, ya aquí tendríamos una ecuación y dos incógnitas, que sería la velocidad lineal y la velocidad angular. Ahora, para poder tener otra ecuación, encontramos la velocidad de v entrando por a. Entonces yo digo, la velocidad de v va a ser igual a la velocidad en a, que esta va a ser 0, más la velocidad angular AB, producto cruz, el radio que hay saliendo desde A hasta B. Entonces sustituimos acá, sería la velocidad de B, va a ser igual al radio que hay, que en este caso sería 0,3 en J. Entonces esta de W va a ser en sentido K. Entonces si yo hago K cruz J, me va a dar I. Entonces sería la velocidad V menos, entonces si yo hago aquí K cruz J, entonces me va a dar menos I. Entonces yo digo aquí menos 0,3 WAB en dirección I. Entonces aquí ya tenemos dos ecuaciones y nos estaría quedando dos incógnitas. Entonces yo voy a igualar las dos velocidades. Entonces yo digo que la velocidad V entrando por C va a ser igual a la velocidad de B entrando por A. Entonces simplemente igualamos las dos direcciones, en I y en J. Entonces yo digo que tengo en I. Entonces entrando por C va a ser menos 1,8 más 0,6 por la velocidad angular de CB. Y esto lo igualamos al menos 0,3 por la velocidad angular AB. Y en la dirección J únicamente tendríamos que 0 es igual a menos 0,6 por la velocidad angular de CB. Entonces, despejando de acá, yo digo que la velocidad angular de CB es 0. Y colocando esto en esta ecuación, entonces despejo para acá. Y yo digo que la velocidad angular AB va a ser igual a 6 radianes entre segundos. Entonces vamos a escribir estos resultados acá para ahora encontrar la aceleración del punto B con el mismo método, entrando por C y entrando por A. Entonces ahora con los datos copiados lo que voy a hacer es borrar para seguir con las aceleraciones. Entonces ahora yo digo que la aceleración de B
igualamos en esta ecuación y vamos sustituyendo de una vez los valores. Entonces yo digo, la aceleración de c, que ya la habíamos encontrado, va a ser igual a 3,6 en dirección y menos 3,6 en dirección j más la aceleración angular de c. Y esto lo hacemos el producto cruz con la dirección, que la dirección sería menos 0,6 en i menos 0,6 en j. Entonces en este otro paso resolvemos para la aceleración de b y nada más seguimos con el 3,6 en i y en j, y aplicamos este producto cruz. Entonces k cruz i me da j, y un negativo que tengo sería menos j. Entonces nada más acá hago menos 0,6 por la aceleración angular de BC en dirección j. Y ahora yo tengo k cruz j me da menos i, y otro menos me daría i en sentido positivo. Entonces aquí sería más 0,6 por la aceleración angular de BC en sentido i. Ahora ya tengo la aceleración de B entrando por C. Ahora encontramos la aceleración de B entrando por A. Entonces me quedaría que la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A, que sería 0, más la aceleración angular de AB, producto cruz, el radio que hay, que este radio va a ser 0,3 en J, y le restamos la velocidad angular de AB, que esto al cuadrado, y lo multiplicamos por el radio saliendo desde A hasta B, que sería 0,3 en sentido J. Entonces, resolviendo, sería que la aceleración de B va a ser igual a 0,3 por la aceleración de AB en sentido I menos 6 al cuadrado por 0,3 en J. Recordemos que este 6 ya lo habíamos encontrado del paso anterior, que es este mismo de acá. Entonces nada más lo sustituimos acá y vamos a resolver. Entonces ya tengo las dos aceleraciones, entrando por C y entrando por A. Entonces yo digo que la aceleración de A, la aceleración de B, va a ser igual a la otra aceleración, entrando por el otro lado. Entonces al final las dos aceleraciones tienen que ser iguales. Entonces yo digo que en el sentido I me va a quedar 3,6 más 0,6 por la aceleración de BC en sentido
el sentido Y, que es el que estamos trabajando, y esto lo igualamos a 0,3 por la aceleración angular de BA o de AB, que es en realidad lo mismo. Esto sería para el sentido Y. Ahora, para el sentido de J, me quedaría menos 3,6 menos 0,6 por la aceleración angular de BC, y esto lo igualamos a menos 6 al cuadrado por 0,3. Entonces ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces igualmente acá lo podríamos meter a la calculadora y podríamos resolver para los dos. Entonces me va a dar que la aceleración angular de BC es igual a 12 radianes entre segundo al cuadrado. Y la aceleración de AB me va a dar 36 radianes entre segundo al cuadrado. Entonces prácticamente para todas estas figuras de tres eslabones o barras, siempre se aplica el mismo método. Encontramos la velocidad y la aceleración de un punto, que este lado va a ser C. Este es el primer punto porque es el punto donde ya tenemos la aceleración y la velocidad. Entonces encontramos este punto y después encontramos el punto en común. Este punto en común sería el punto B, porque aquí estaríamos entrando desde C y desde A. Entonces este punto B al final se me van a igualar todas las dos velocidades y las dos aceleraciones, que me va a permitir igualarlas para tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces recordemos que todas estas barras de tres eslabones se resuelven por el mismo método, entrando por los dos lados de igual manera.